Hola Felipe, buenas noches, buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Estás por ahí, Felipe? ¿Me escuchas? Para saber si tengo micrófono, ¿se escucha? Ahí sí, cargué bien. Ahora sí, Felipe, te habías caído, parece. ¿Me escuchas? Confírmame, por favor, para saber si tengo micrófono. Porque yo no te escucho. Ah, ya, escribiste en el chat, ya. Ahora te nos escucha todo perfecto. Ya, qué bueno. Hola Felipe, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito de ti. Nosotros habíamos estado juntos en otra asignatura. Ya, me parecía conocido como tu nombre. Ya, bueno, vamos a comenzar porque son las 8, estamos justo en la hora y este curso es chiquitito, así que si faltan dos, ya falta la mitad del curso. Felipe, me presento entonces, si no nos conocíamos antes, mi nombre es Gustavo Lepín, ahí como sale mi nombre en esa lámina. Yo soy docente acá de IPP hace harto tiempo ya, hace hartos años, y de profesión yo soy publicista. Me he dedicado ya este último tiempo casi por completo al marketing digital, al diseño de UX y UI también. Así que por ahí va mi área. Me gustaría saber un poquito de ti antes de que comencemos con la asignatura. ¿Te parece? ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes que ver algo con esta carrera, con esta asignatura? Cuéntame un poquito. Ahora sí, me escucho. Ahí te escucho, Felipe. Y ahí se Bacán. sumó también Fernanda, se conectó ahora sí. Dale. Cuéntame, Felipe, Eh, ¿por qué estás estudiando esto? ¿Trabajas en esto? ¿Qué te interesa? no, la verdad es que no trabajo en esto, digo, En marketing, en pero sí publicidad, ni nada. tenía como el interés de aprender un poco, así que me, me metí aquí al instituto y todo bien. ¿Y por qué esta carrera y, por ejemplo, no sé, programación, informática o algo por el estilo? ¿Qué te gusta de esto de la publicidad, del marketing, de lo digital? Em, Siempre me llamó la atención, en verdad, como aprender, digamos, temas de marketing y esas cosas. Ya. Em,
Igual como que por mi papá realmente, que mi papá trabaja en empresa, entonces como que siempre le escucho hablar de cosas y era como Ah, interesante. Así que ya, bueno. aprovechando que La- esto era acorde con mis tiempos y todo, aproveché la oportunidad y bien, todo bien, bastante bien. ¿Por qué tú trabajas? Sí, sí, ¿En qué trabajo. trabajas tú? Trabajo en educación. ¿Qué es lo que haces? Bueno, ahora estoy en un tema de, digamos, como de administración de inspectoría en un colegio, en una fundación educacional realmente. Mira, pero Em, no eres el inspector, ¿o sí? no, 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 Ah, no, ya. hay otros inspectores, no, yo no. Por suerte no, pero sí, sí, llevo unos 3 años trabajando en eso, así que Ah, ya. encontré esto que está bien con los tiempos que tengo y todo, así que todo súper bien. Bien, bueno, ya, mira, ahí se nos cayó la Fernanda, justo le iba a preguntar algo. Ya, qué bueno, oye, interesante, pues. Ya, mira, vamos a comenzar entonces. Eh, tú, o no sé, el resto de los compañeros, ¿es primera semana que empiezan las clases ahora o ya tuvieron clases la semana pasada? Yo al menos esta es la primera esta semana. Ya, ¿y qué otras asignaturas te tocan? Em, Ahora me parece que tengo esta nomás, que Solamente, sí vengo saliendo de otra y creo que ahora solo tengo esta, por lo que vi. mira, ya, entonces va a estar desocupadito para los Sí. trabajos. Bueno, esta asignatura, nosotros partimos ahora, hoy, nuestra primera clase, la próxima semana repetimos y de ahí tenemos una semana de intermedio y la subsiguiente volvemos con el tercer y cuarto módulo. Entonces tenemos clase hoy 2, el próximo jueves 9, el 16 no tenemos y nos volvemos a encontrar el 23, así que ahí para que esté clarito más o menos el calendario. Voy a contar un poquito una introducción más o menos de qué va esta asignatura, que tiene un nombre que se llama Estrategia Creativa. Pero más que enfocarnos, por lo menos en la primera unidad, en este primer módulo, más que enfocarnos en temas creativos así 100%, tiene que ver con la primera parte de la palabra que está ahí, que es la estrategia. Es decir, cómo nosotros podemos construir una planificación que siga la línea del planteamiento de objetivos. Y para eso se hace importante, por ejemplo, entender cómo planteamos, cómo construimos objetivos. Obviamente que lo entendemos desde el punto de vista de una estrategia publicitaria, de marketing, con objetivos de marketing, pero planteando los objetivos, reconociendo el tipo de público al que nos vamos a dirigir y a partir de eso empezar a diseñar esta estrategia creativa considerando elementos que son súper importantes a la hora de hacer la estrategia creativa, ¿ya? Porque se suele pasar con esta asignatura que a mí me ha tocado, que por lo menos en la primera parte se entiende como casi como estar echado mirando el techo hasta que se nos ocurra algo, que es una especie como de mitología alrededor de la creatividad, ¿no? Pero que yo creo que es todo lo contrario, o sea, trabajar en el área creativa implica mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo también planificación, porque no siempre nos va a llegar esa epifanía mirando el techo o que vamos a estar comiendo, así o como, no sé, como Doctor House, que de repente estaba mirando la ventana y se le ocurría la solución a algo. Cuando hablamos de estrategias creativas, hablamos de ojalá planificar de manera ordenada y que nos permita, por ejemplo, ir preparando el camino para llegar efectivamente a una solución que en este caso sí, como el nombre lo dice, sea una solución creativa. Pero esa creatividad está dada por el final del camino, porque al principio hablamos de estrategia y eso implica justamente este diseño del trabajo. Y para eso vamos a conocer un poco de este concepto y qué es lo que significa tener o trabajar sobre una estrategia con el foco en la creatividad, que es diferente a la estrategia con el foco en el planteamiento de marketing. Yo me imagino que usted, ahí mira, ahí volvió Fernanda. Yo me imagino que ustedes igual ya algo han visto del planteamiento de objetivo y la planificación, considerando estrategias de marketing y los recursos de los que podemos disponer en las estrategias de marketing. Por ejemplo, no sé, fidelización, optimización de los funnels de ventas, de conversión, reconocimiento de marca, ¿cierto? Todos esos elementos son parte de las estrategias que podríamos disponer cuando hablamos de estrategias de marketing. Como acá vamos a tener el foco puesto en la creatividad, vamos a seguir ese mismo camino, pero en algún punto vamos a derivarnos a algo que marque la diferencia con la competencia, con algo que nos haga ser
competitivamente convenientes y desde ahí construir el desarrollo de ideas que nos permitan, primero, desarrollar y consolidar ese concepto estratégico que habíamos mencionado y después transformarlo en un mensaje atractivo, convincente, persuasivo, que son elementos que vamos a estar viendo siempre cuando hablemos de cualquier tipo de objetivo de marketing o de estrategia. Bien, entonces, para poner un poco en contexto esta situación, voy a mostrar un par de datos que están ahí, no un par de datos, sino que son varios datos que están por aquí dando vuelta, que de hecho los tienen ustedes ahí en el material de estudio. Yo los saqué de ahí porque me parecieron datos que primero son interesantes y segundo están súper actualizados. Son del año pasado y este año, entonces son cifras bien interesantes. Si nos fijamos en esta lámina que está acá, este gráfico nos muestra los usuarios activos de las distintas, o por lo menos de las redes sociales más importantes, ¿ya? Para nosotros en Occidente, pero también tenemos ahí abajito las que son importantes para los usuarios de Oriente. Pero nosotros nos vamos a fijar como en las cuatro primeras y en las dos últimas, que son las que conocemos acá. Si nos fijamos, tenemos a Facebook ahí siempre en el primer lugar, con casi ya 3.000 millones de usuarios activos, que ese es un dato que es lo que me quiero detener, porque es un dato bien impactante. Cuando yo vi esta cifra, yo hace tiempo que no veía un gráfico de usuarios activos de redes sociales. Entonces, cuando vi esto, no me sorprendió que Facebook estuviera en el primer lugar, pero sí me sorprendió que Facebook tuviera tantos usuarios activos. Porque cuando uno conversa con su gente, su familia, sus amigos, con ustedes mismos, por ejemplo, eh, no todos se declaran usuarios de Facebook, así como activos. Ya como que lo usen permanentemente, que sea su red social principal a la hora de, ya sea a nivel usuario, generar contenido para sus pares o desde el punto de vista estratégico comercial. Pero viendo estas cifras que son bien impactantes, por eso decía, están bien lejos del segundo lugar, que es YouTube, que es una red muy distinta, donde en tercer lugar está WhatsApp y está Instagram, que también son distintas. Entonces Facebook como que se arranca, se dispara en el primer lugar, consolidando todos los 10 no más, 15 años ya que viene Facebook funcionando más o menos de la misma forma. Entonces eso habla de que los usuarios de Facebook no solo usan Facebook, sino que lo entienden y han ido evolucionando con la plataforma y con los beneficios y los atributos que tiene esa plataforma para desarrollar los tipos de comunicación y a lo que a nosotros nos interesa, estrategias de marketing digital. Después tenemos abajo Messenger, Facebook, Douyin, Telegram, Snapchat, QQ, que son asiáticos, europeos, Twitter y Pinterest que se quedan al final. Entonces tenemos las principales redes que yo creo que, me imagino que tú, Felipe y Fernanda, por ahí capaz que tengan Facebook o no, por eso me sorprende, porque por ejemplo hay mucha gente que ya no tiene Facebook y no es que sean casos aislados, sino que es una tendencia en realidad, pero ahí está, casi 3.000 millones de usuarios en el mundo activos. Ya no, eso significa que usan la plataforma, no solo que la descargaron o que la usaban y en el 2015 dejaron de usarla. No, están ahí, abren, generan alguna interacción y eso ya cuenta como un usuario activo. Entonces, es importante ese dato porque significa que todavía deberíamos considerar entonces a Facebook en nuestras estrategias al hacer planificaciones. Porque se suele hacer que si trabajamos sobre redes sociales, probablemente lo primero que vamos a pensar va a ser en Instagram. Porque decimos, toda la gente que nos rodea está en Instagram, siempre vemos contenido nuevo en Instagram, ¿para qué decir TikTok, por ejemplo, que está en permanente crecimiento? Pero siempre daba la impresión de que Facebook se nos quedaba atrás. Yo no sé, ustedes, Felipe y Fernanda, usan Facebook así como usuarios activos, como que se metan una vez al día, por ejemplo. ¿Cómo andan ustedes con Facebook? Facebook, sí lo he ocupado, pero por ejemplo me he dado cuenta que el tema del marketplace sí tiene como mucho movimiento de usuarios. Súper importante, sí. Sí, el Sí. marketplace yo creo que el que salvó a Facebook de no caer ahí en la perdición. Claro, Sí. porque los usuarios de Facebook se llenó, yo siempre digo, ¿sí? Se llenó de tías y abuelitas mandando violines porque los que eran de Facebook se pasaron a Instagram, más o menos como que arrancando de ese público, porque obviamente un niño de 12 años no quiere que su tía le vea lo que publica, entonces se va a una red
donde su tía no lo va a encontrar. Y ahora las tías después se están pasando a Instagram y después se van a pasar a TikTok igual y los van a andar persiguiendo. Pero eso hace que se genere una especie de malentendido en cuanto a el uso de Facebook. Y ahí importante lo que dijiste, Felipe, de, claro, tal vez a nivel usuario el Facebook no se está moviendo mucho, pero el marketplace sí lo convierte en una herramienta para desarrollar estrategias de marketing digital súper relevante, porque estamos hablando de que es prácticamente, es como que si pensáramos en hacer una campaña publicitaria en medios tradicionales, no consideráramos a la tele o al diario. Sería como impensado. Entonces, cualquier tipo de estrategia de marketing que nosotros queramos desarrollar en el online, vamos a tener que considerar entonces a Facebook considerando estas cifras que están acá que son bien impactantes. Lo de YouTube no me sorprende para nada porque hay un uso y un crecimiento constante también. YouTube incentiva mucho, monetiza, así que es súper interesante para los usuarios que después migren y se convierten en generadores de contenido. De hecho, hay un estudio que yo quise meter acá, pero no encontré la imagen que hablaba de, no sé si lo vieron ustedes, pero era como una pregunta que se hacía a los niños de Sudamérica, no solo de Sudamérica, era del mundo. ¿Qué querían ser cuando grandes? Y en Sudamérica lideraban la preferencia a ser youtuber, por ejemplo. En Brasil creo que era algo distinto porque mostraba que la primera preferencia la tenía ser abogado, creo, una cosa por el estilo. Pero en todos los otros países de Latinoamérica y de Sudamérica específicamente era ser youtuber. Entonces se veía como un medio para surgir en la vida y eso habla de que los niños, sobre todo, a los que estaba apuntando esa pregunta, ven en YouTube su casa, se sienten cómodos ahí, el audiovisual funciona mucho para esa generación, algo que para generaciones, por ejemplo, como la mía, el audiovisual no es parte. O sea, el otro día vi un comentario, creo que era en Instagram o no sé dónde, decía, no, es mayor de 35, a alguien le decían, y le decía, ¿y cómo supiste? Porque no sube fotos, no se saca fotos, ya no hace videos. Y me pareció como un insight súper interesante porque de verdad la gente de mi generación no se saca muchas fotos, no es muy de selfies, o sea, uno se mete a los perfiles de mis pares, de gente de mi edad, y está lleno de sus perros, sus gatos y sus familias, pero selfies no. En cambio, hay otras generaciones que no tienen problema en sacarse fotos en cualquier lado, hacer un baile en cualquier lado. Yo hago clase en presencial también y tengo estudiantes que de repente hacen TikTok ahí en la sala y no tienen ningún inconveniente en que alguien lo esté mirando ni nada por el estilo. Entonces, el tipo de usuario importa mucho a la hora de definir y decidir finalmente qué es lo que quiero hacer en cada red social y cuál red social efectivamente es la que yo voy a utilizar si es que quiero hacer, por ejemplo, una estrategia creativa en social media. Por eso es importante esta lámina que quise poner acá porque nos dice que no tendríamos que dejar de lado ni a Facebook ni a YouTube, considerar a WhatsApp, por ejemplo, dentro del ecosistema digital para un sistema tal vez a lo mejor de comunicación automatizada, de considerar el TikTok tal vez como una instancia de contacto mucho más esporádico, a lo mejor más dinámico, más lúdico, pero que ahí está, o sea, 1.000 millones de usuarios, 2.000 millones de usuarios en Instagram, 2.000 WhatsApp, son cifras bien importantes. Entonces, ahí establecemos entonces la situación actual de las plataformas del social media, del digital, y eso ya nos va diciendo qué deberíamos considerar a la hora de establecer estrategias. Después vamos a ir al concepto en sí de qué es una estrategia. La estrategia creativa, como muestra esta lámina, está justamente en lo que une nuestra definición de nuestro público objetivo, que era lo que mencionaba yo recién, y los valores, características o personalidad que tenga nuestra marca. Y ahí, por ejemplo, ahí quería llegar a este punto, ahí se hace muy importante entender también cuál es la personalidad de la red social, los beneficios, no solamente los beneficios desde la estrategia de marketing que me ofrece, sino que su propia personalidad de marca. Y ahí vuelvo, o sea, el otro día estaba con un curso y estábamos armando una campaña digital. Y justamente, aunque considerábamos estas cifras de Facebook, como no era una estrategia transaccional, es decir, no queríamos vender nada, sino que era un tema de visibilidad de marca, casi ningún grupo de trabajo que estaba ahí eligió Facebook, porque decía en realidad que justamente de manera activa sus pares no estaban ahí, por lo tanto el mensaje podía haberse perdido.
Y ese mensaje lo querían utilizar en una marca que fuera más acorde como ellos, que era TikTok o como que era Instagram. Entonces, al desarrollar la estrategia, también vamos sumando entonces datos de que no solamente consideramos las características de nuestro público objetivo a la hora de establecer la estrategia, sino que considerar también el medio, el canal donde lo vamos a utilizar, no solo como a nivel de alcance, sino que por la propia personalidad que tenga ese canal, ese medio. Sí. Vamos a querer que nuestra marca, por ejemplo, sea lanzada en Facebook en vez de que en TikTok, o, por ejemplo, que tenerla solamente como exclusiva en haciendo Reels o haciendo Stories, porque va más acorde a la personalidad de marca de esas redes. Fue algo completamente válido. A mí me gustó que se haya generado ese tema en esa clase, me acuerdo, porque conversamos harto rato al respecto, porque lo encuentro súper válido de que no solamente le asignemos personalidad a nuestra marca y a partir de ahí definir estrategia, sino que los canales también son marcas. O sea, Facebook también es una marca, Instagram también es una marca, TikTok también es una marca, Twitter también es una marca y por lo tanto también tienen valores, tienen proposición, tienen recursos, tienen sus propias competencias, elementos que están ahí en la definición. Entonces, a la hora de empezar a armar esto, ya vamos considerando también otro elemento. Entonces ya tenemos el público objetivo, conocer sus características, su comportamiento, sus necesidades, cómo perciben, ahí hay dos conceptos, tal de la percepción, percepción de la marca y la proposición de la marca. Ahí, ahí está. Entonces, esos elementos y lo entendemos como lo que reúne, lo que junta donde se produce la intersección para conformar lo que va a ser nuestra estrategia creativa. Entonces, nuestra estrategia creativa, basada en el social media o en la estrategia de marketing digital, va a estar definida por lo que entendamos de quién es y cómo es nuestro público objetivo, nuestra marca, obviamente, para que represente los valores, los recursos, los objetivos planteados que tenga, pero también considerando el canal por el que se va a desarrollar ese tipo de estrategia. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Fernanda, que no la había saludado, y Felipe, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Vamos a continuar entonces a ver si alcanzamos bien con el tiempo que tenemos por clase. Vamos entonces ya al meollo del asunto. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué va a terminar esto? Primero definir desde el punto de vista como de la misma palabra, qué es la estrategia. Porque hemos estado hablando todo este rato de la estrategia creativa, la estrategia de marketing. La estrategia en términos súper simples, yo lo voy a definir como que la estrategia es el cómo, ¿cierto? La estrategia es el cómo yo voy a lograr lo que sea que me haya planteado como objetivo. O sea, si el objetivo de mi plan es el qué es lo que yo quiero lograr, la estrategia es el cómo yo lo voy a lograr. Es decir, es la definición de los recursos que me van a permitir alcanzar el objetivo planteado. Y cada estrategia, a su vez, no solamente establece los recursos, sino que deja pie para que desde esas mismas estrategias se generen instancias para desarrollar las acciones o tácticas. Entonces, jerárquicamente nosotros vamos a entender que los objetivos están en la parte superior, en lo más grande, de ahí vienen los objetivos generales, en algunos casos objetivos específicos, desde ahí derivan las estrategias, que es cómo yo voy a alcanzar ese objetivo, y luego de esas estrategias yo tengo que definir entonces cómo yo voy a desarrollar esa estrategia, usando qué cosa, usando qué recursos, usando qué herramientas, usando o haciendo qué cosas. O sea, básicamente haciendo, que es el plan de acción. Entonces, definiendo entonces que nuestra estrategia es el cómo, si nosotros, por ejemplo, nuestro objetivo es aumentar las ventas, así muy cerrado y un objetivo muy malo, pero para hacerlo como un ejemplo, si nuestro objetivo es aumentar las ventas de mi negocio, de mi e-commerce, ¿qué estrategia ustedes me podrían dar? Sin conocer nada todavía, simplemente lo que ustedes entienden y lo que acabamos de ver, que es la estrategia es el cómo. Si mi objetivo de mi e-commerce es aumentar las ventas, se cayó la presentación, la pongo al tiro de nuevo.
¿Dónde está? Ah, acá está. Ya. Ahí sí. Ahí se ve de nuevo. Entonces, si mi objetivo es aumentar las ventas de mi e-commerce, ¿qué estrategia me podrían proponer ustedes? La estrategia es el cómo. ¿Cómo yo puedo Mm, aumentar las ventas? claro, como una estrategia, no sé, tendría que ser digital, claro, supongo. Pero, Eh, ¿cuál? ¿Cómo se te ocurre que podemos aumentar las ventas? Hay varias formas de aumentar las ventas. mm, em, Fernanda, que está ahí calladita, ¿cómo podemos aumentar las ventas? Realizando promociones. Excelente. Ya. Ahí tenemos entonces una estrategia. Nuestra estrategia va a ser, por ejemplo, marketing de promociones. Ahí está. Pero esas promociones, por ejemplo, ahí Fernanda dice realizando promociones, pero a la vez tenemos muchas promociones, ¿cierto? Entonces, esas promociones, cuando nosotros las especificamos, serían nuestras tácticas o nuestro plan de acción. Entonces, partamos desde arriba. Quiero aumentar las ventas de mi negocio. Estrategia, promociones. Plan de acción, por ejemplo, 2x1, 50% de descuento, club de socios, membresías, todas son promociones, pero yo no las definí en la estrategia, sino que las defino en el plan de acción, que es lo que deriva de la estrategia. Entonces, objetivo es el qué quiero hacer, aumentar las ventas, la estrategia es el cómo yo lo voy a hacer, en este caso promociones, y la táctica o las acciones es el mediante, es decir, con qué herramientas, con qué recursos, con qué acciones concretas yo voy a realizar esta estrategia que me va a permitir alcanzar el objetivo. Así, es así de simple. Obviamente, después vamos a ir conociendo que hay muchas estrategias. Por ejemplo, una estrategia, la estrategia de social media, que es de lo que estamos conversando acá. Entonces, si mi objetivo, por ejemplo, es ahora visibilizar mi marca en el ecosistema digital o en buscadores o en internet o lo que sea, entonces ya ahí, por ejemplo, yo podría decir, necesito una estrategia de posicionamiento, pero eso no me dice mucho, entonces tengo que entender qué es el posicionamiento, en buscadores me refiero, y a partir de eso digo, ya, ¿cómo yo logro posicionarme? Entonces, no sé, haciendo SEO, con posicionamiento orgánico, con posicionamiento pagado, con display, con publicidad en YouTube, con las redes sociales, con optimización de palabras clave. Ahí están las acciones. Entonces, eso cuando lo cruzamos ahora con el concepto de estrategia creativa, específicamente en social media, hablamos de que cómo ese mensaje abstracto que tiene la declaración del objetivo y la definición de la estrategia, yo la transformo ahora sí en acciones concretas, efectivas, y ahí yo le agregaría eh, atractivas, ¿ya? Innovadoras, interesantes, persuasivas, porque buscan a partir de un mensaje o la forma en que se entrega ese mensaje, la persuasión o la conversión, que es nuestro objetivo del plan de acción que ya sea cualquiera que nos propongamos. Bien. Fíjense acá la definición, la diferencia entre estos dos conceptos, que es estrategia creativa común y corriente y la estrategia de marketing, que es la que siempre hemos hablado, la que conocemos. La estrategia de marketing se trata de la planificación, porque va por fases, donde tenemos que seleccionar idealmente los mejores exponentes o los mejores representantes que signifiquen, por ejemplo, los canales o los medios de comunicación donde va a ir nuestro mensaje, la manera en que segmentamos a nuestro público objetivo, la segmentación de audiencia, reconocerlo, identificarlo, analizar a la competencia y obviamente establecer los objetivos generales del plan que tengamos que realizar. En cambio, la estrategia creativa es el cómo yo presento el contenido que puede estar definido en la estrategia de marketing. Por ejemplo, la estrategia de marketing puede ser estrategia de marketing de contenidos. Entonces, todo nuestro plan va a girar alrededor del desarrollo de contenido. Contenido en redes, contenido en blog, contenido en e-commerce, contenido en buscadores, en todos lados, infografías, webinars, eventos, lives, ebooks, podcasts, lo que sea, todo es contenido
Entonces la estrategia creativa es cómo yo presento el contenido, obviamente de una manera atractiva, única, para poder captar la atención de mi público. Porque por eso la vamos a definir como creativa y no solamente estructurada en un plan, en un calendario, porque ahí no estamos siendo ni atractivos, ni innovadores, ni creativos, ni nada. Entonces, la estrategia creativa depende de que mostremos nuestro trabajo, nuestros procesos, de una manera distinta, de una manera atractiva, por ejemplo, basada en imágenes atractivas, videos, los copies que sean creativos, la redacción que utilicemos, todo eso en función de los resultados que nos hayamos propuesto en el objetivo principal, que en el principio de nuestro ejemplo era aumentar las ventas. ¿Todo bien por ahí, chicos? Ustedes me dicen si voy muy rápido, si no se va entendiendo, si tienen alguna duda, está todo ok. Yo voy avanzando y ustedes me detienen en cualquier parte. Sí, vamos súper bien en el tiempo, así que no se preocupen. Todo bien, me dice Felipe. Perfecto. Ya. Ya agregamos entonces el concepto de estrategia. Ahora vamos a agregar el concepto de nuestro grupo objetivo, que me imagino que ustedes lo tienen clarísimo. Pero hay elementos en esta parte de la estrategia de la planificación que tenemos que considerar, por ejemplo, que son distintos a la forma en que generalmente nosotros tal vez, o ustedes en experiencias previas, habían hecho la segmentación o los grupos objetivos. Normalmente nosotros entendíamos la segmentación o la identificación de nuestro público objetivo considerando las clásicas cuatro variables. ¿Cierto? Geográfica, demográfica, psicográfica y se me fue uno, se me olvidó la última. Dije cuatro y mencioné tres. Pero cuando nosotros hablamos de estrategias creativas, como tenemos que llegar a otros niveles de persuasión, necesitamos también considerar otro tipo de información. Entonces, a veces es importante conocer los intereses de nuestro público, su comportamiento de compra, cómo compra, por ejemplo, qué niveles de lealtad tiene con cierta marca, o si, por ejemplo, se enfrenta a una promoción y se cambia inmediatamente y no cuestiona nada, o todo lo contrario, le pueden ofrecer un super mega precio y aún así no se va a cambiar. Ahí hablamos de conducta de compra. Hábitos de consumo, es estacional, compra en cualquier momento, eh, se planifica, no se planifica, investiga, compara. ¿Ya? Yo, por ejemplo, me considero un comprador como informado, como me gusta ver primero, muy pocas veces veo algo en internet y me lo compro sin explorar nada más. Pero hay público que sí, o sea, se encuentra con la oferta y por eso mismo existen esos ganchos. Hay público que ve una oferta, por ejemplo, en estas fechas de compras como Cyber Monday o Black Friday, que se viene ahora luego, y que ven ahí que antes costaba 400 y ahora cuesta 250 y hay que comprarlo y le ponen ahí una estrategia de venta de urgencia, por ejemplo, dice, solo quedan 5 unidades o solo queda una hora y hay uno que, oye, apúrate, cómpralo luego. Esos son hábitos de consumo y reconocerlos es también importante para desarrollar este tipo de estrategia, porque como dije, no es solamente una que es común y corriente, donde vamos a enviar un mensaje y esperar una respuesta, sino que esto implica un grado de involucramiento mucho más desarrollado porque vamos a necesitar un feedback más contundente. O sea, si queremos desarrollar una estrategia creativa, por definición va a ser distinta, va a ser diferenciada al resto y va a tener, si es que está bien hecha, va a tener cierta ventaja competitiva. Y esa ventaja la podríamos conseguir, por ejemplo, reconociendo datos de conducta, más allá de lo típico de los datos demográficos que nos sirven para ubicar a nuestro público, cuántos años tiene, en qué trabaja, cuánto gana, si es hombre o mujer. El verdadero insight, el verdadero dato que resuelve problemas es reconocer los intereses, las motivaciones del consumidor, por ejemplo, las necesidades, que las vamos a ver igual la próxima semana. A partir de las necesidades, nosotros podríamos definir una escala de estrategia hasta llegar a la oferta final. Por ejemplo, claramente, si es primera interacción con un público en particular, es medio complejo vender algo inmediatamente apelando, por ejemplo, al precio, porque de repente si no lo conocemos no vamos a saber si el precio es factor de toma de decisión de compra.
Puede ser que nuestro público esté mucho más evolucionado, esté en la búsqueda de algo realmente de calidad o que le importe algo un poco más trascendente en el mensaje. Y bueno, por eso mismo también existe otro tipo de publicidad y otro tipo de mensaje. Entonces, estos datos se hacen súper importantes a la hora de desarrollar nuestra ya conocida estrategia. Si ya tenemos los valores de la marca, tenemos la definición de nuestra propia estrategia, nos falta el planteamiento de objetivos, que vamos a ver después. Pero antes de eso, es súper importante que cualquiera sea el producto que nosotros tengamos, cualquiera sea el objetivo que nosotros queramos desarrollar, sí o sí, para poder hacer una estrategia creativa, tenemos que conocer cuál es nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor la definimos como una declaración. Es una declaración, de hecho debería estar escrita así, planteada, donde se responde a la pregunta de por qué el público debería elegirnos a nosotros y no a la competencia. Y ahí, en esta declaración de propuesta de valor, no hay que autoengañarse, o sea, no hay que decir, bueno, me tienen que elegir a mí porque de verdad yo soy el mejor, como cuando uno va a la feria, a cualquier lado, y dice, no, las papas mías son mejores que las del frente. En esta declaración tiene que haber honestidad, porque es lo que va a marcar o que podría marcar lo que vamos a ver después, que es el día y días, que es cómo nosotros presentamos esta gran idea que nace a partir del reconocimiento de esta propuesta de valor. Y para reconocer dónde somos buenos, y no solamente somos buenos, sino que somos distintos, y esa diferencia es factor para que nos elijan a nosotros, tenemos que conocernos muy bien. O sea, saber en qué somos buenos y también al revés, saber en qué no somos buenos. Muchas veces esta etapa se confundía, más que se confundía, se utilizaba como un recurso de establecer ese diagnóstico con el famoso FODA, por ejemplo, que el FODA nos presentaba ahí nuestra oportunidad en el mercado, nuestras propias fortalezas, y si bien eso nos sirve y nos sirve bastante para armar una especie de contexto, para definir nuestra propuesta de valor, tenemos que hacer un ejercicio un poquito más largo, nos tenemos que dar un salto más largo y establecer, por ejemplo, cuáles son los atributos que tiene nuestro producto y cómo esos atributos encajan perfectamente con las necesidades que busca nuestro usuario. Y teniendo ese encaje, nosotros desde ahí recién deberíamos estar en condiciones de hacer esta declaración de beneficios y valores que tiene nuestro producto. Mientras no tengamos eso, lo que vamos a estar haciendo va a ser mostrar o visibilizar ciertos atributos de nuestros productos, pero sin considerar si estamos encajando o no estamos encajando. Ahí vamos a ver lo que necesitamos. Para hacer la propuesta de valor existe lo que se llama el canvas de valor o el lienzo de la propuesta de valor, que es un esquema gráfico visual que nos ayuda justamente a poner en el papel, sí, y literalmente lo ponemos en un papel, cuál es nuestro producto, cuáles son los beneficios que ofrece nuestro producto y cómo nosotros creemos que esos beneficios o esos atributos encajan con lo que necesita en un momento determinado nuestro usuario. Si logra darse ese encaje, estamos entonces en presencia de la propuesta de valor y lo que eventualmente podría ser nuestro valor de diferencia, lo que hace que tengamos algo distinto a nuestro público. Esta es la estructura del lienzo de la propuesta de valor. Es bien interesante porque a pesar como de su simpleza, nos ayuda mucho a declarar esa propuesta de valor. Después vamos a ver cómo la declaramos en realidad. Si se fijan acá, tenemos en un círculo lo que sería nosotros como público. Entonces están acá las ganancias. Las ganancias se refieren como a lo que espera tener el cliente, el usuario, con qué es feliz. Los dolores serían todas sus frustraciones, sus preocupaciones. Son súper importantes de reconocerlas también. Y acá tenemos la actividad del cliente que está, cuando se declaran, varían de acuerdo al escenario que estamos evaluando nosotros. Serían como las tareas diarias. O sea, si hablamos de un restaurante, por ejemplo, las actividades aquí estarían definidas por lo que necesita hacer un usuario en un restaurante. No es todo porque tenemos distintos tipos de comportamiento de acuerdo a los escenarios en los que vivimos día a día. Y por el otro lado tenemos entonces nuestro producto. Y nuestro producto debe ser, aquí hay una píldora y tiene súper buen puesto ese nombre porque en general, en algunos casos, en algunos esquemas, se le conoce como el aliviador de dolores o el analgésico. En esta lámina dice aliviador de dificultades. Este aliviador de dificultades tiene que aliviar estas dificultades que están acá. O sea,
las frustraciones, las preocupaciones que tiene el usuario, nosotros las tenemos que aliviar, si es que nuestro producto las tiene. Arriba tenemos las ganancias, que son las expectativas. Y nuestro producto debe ser un generador de expectativas. Y finalmente tenemos las actividades del cliente, que son las, como yo les decía, lo que hace en el escenario en particular. Y tenemos nuestro producto, que es lo que hace por, primero, satisfacer esas necesidades que pueda tener en esa actividad en particular, pero sobre todo, si cubre con las expectativas que se están generando o que tenga el usuario. Entonces, si se fijan, acá hay una flecha que va hacia la derecha y esta flecha va hacia la izquierda del círculo. Y la idea es que esto se junte. Y si encajan perfectamente, es decir, estas expectativas que tiene el usuario, yo las genero como producto, encaja ahí. Si la frustración o los miedos que tiene un usuario, yo tengo ese analgésico, yo tengo como no se sienta preocupado, va a encajar. Y ahí quiere decir que va a estar nuestra propuesta de valor, en ese analgésico y en ese generador de ganancias. Y eso sería lo que tendríamos que destacar en una eventual estrategia creativa. Entonces, con esto, por ejemplo, ¿qué nos dice? Que no tendríamos que depender de una oferta de precio, y eso, por consecuencia, nos permitiría ir a la pelea con o en un mercado donde recién estemos partiendo, por ejemplo. Imaginemos un mercado como las bebidas, como o los celulares, donde ya están casi todos definidos, o las empresas telco, donde hace unos años atrás entró WOM con una propuesta de valor y que eso le permitió, por ejemplo, entrar a definir precios, cosa que es muy poco común que un actor nuevo en un mercado establecido sea el que define precios. Pero WOM con su estrategia de precio agresiva y que eso lo hizo que sea como su propuesta de valor, permitió que el mercado se moviera y, o sea, yo me acuerdo cuando WOM llegó a Chile, no sé, será hace 5 años o más, puede ser. Yo me acuerdo que en los prepagos el giga costaba algo así como 20.000 pesos. Sí, era como imposible tener un giga en el teléfono, o sea, solo como los planes tenían esa cantidad y no se veía nada. Bueno, en esa época ni siquiera creo que existía Netflix como lo conocemos ahora. No necesitábamos tanto datos tampoco. Pero comparado ahora, o sea, ahora yo he visto estas bolsas y cuestan como 800 pesos, internet ilimitado por todo el día, o una bolsa por 4.000 pesos y 5 gigas al mes. Y antes 1 giga costaba 20.000 pesos. Entonces, este actor, que en este caso WOM, entró a un mercado con su propuesta de valor, con un lenguaje distinto, con una forma de hacer comunicación distinta y con una estrategia de precio agresiva, hizo encajar estas cosas. La gente tenía problemas de que necesitaba más internet, pero el internet era muy caro, desconfiaban de las marcas y el lenguaje les parecía que era súper formal. De hecho, yo me acuerdo que Entel era como la marca de teléfonos juvenil, que era la que usaba una especie como de mensaje y de lenguaje un poco más juvenil. Apareció en un momento ahí Virgin Mobile y después WOM y obviamente quedaron ahí al nivel de Movistar y claro. Entonces, la importancia de entender esa propuesta de valor implica que va a ser lo que nos va a permitir, por ejemplo, eh, dar el puntapié inicial, por decirlo de alguna forma, a nuestra estrategia creativa con énfasis en el valor, en algo que sea distintivo. Ya acá estaba como la definición y me puse a hablar encima de la otra lámina y, no, y aquí estaba como la definición. Pero básicamente es lo que dije. Ya el generador de ganancia se explica acá entonces cómo y de qué forma nuestro producto va a satisfacer las expectativas que tenga el usuario y el analgésico o el aliviador de dolores es el que va a describir cómo nosotros vamos a abordar esas preocupaciones que tenga el usuario y las transformemos eventualmente en satisfactores. Creo que aquí hay un ejemplo. Ahí está. Acá hay con un ejemplo. Miren, tenemos frustraciones, cocina, precio. Esto es de un escenario de un restaurante. Precio alto, cocina, perder el tiempo esperando en las colas, aliviadores de frustraciones, variedad de precios, disponibilidad de todo tipo de comida y no tienes que cocinar. Ese es un buen ejemplo. El aliviador de frustración, no tener que cocinar. La preocupación que tenía era que pierdo mucho tiempo cocinando o no sé cocinar. Entonces pensemos, invitamos a comer gente a nuestra casa, no somos buenos para cocinar, pedir comida por delivery, por ejemplo. El aliviador sería que nos soluciona ese problema. Esa es la idea. Entonces, si encaja correctamente, vamos a poder entonces mover esto, ¿ya?
Ahí tenemos esa es una plantilla, debía haberla tenido al principio. Entonces, este es el concepto que yo me refería. Cuando logramos nosotros tener presente estos generadores de alegrías, de ganancias y los aliviadores de frustraciones, logramos entonces el encaje que es lo que se produce al centro. O sea, estoy atacando las frustraciones de mi público, estoy atacando las ganancias y alegrías de mi público, entonces ahí estoy desarrollando esto. ¿Cómo entonces, y aquí con esto vamos a terminar esta parte, cómo, me voy a adelantar un poquito porque quiero esto quería mostrar. ¿Cómo yo sé entonces si mi producto que yo creo que tiene valor realmente es un pain reliever o es un aliviador de dolor? Podemos hacernos estas series de preguntas y ahí estaríamos más cerca de saber si ese atributo es un aliviador de dolor o es un generador de ganancia. Por ejemplo, produce ahorro, hace que los clientes se sientan mejor, eliminan ciertos riesgos. Esto cómo yo lo traduzco en un ejemplo concreto. Cuando uno compra algo en Ali o en los chinos, en cualquier chino, hay una carga de incertidumbre desde que uno aprieta el botón hasta que el producto está en nuestras manos y abrimos esa bolsa toda arrugada y toda fea. Y hasta que vemos el producto en nuestras manos, estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de incertidumbre que tienen que ver con, primero, vendrá en buenas condiciones, va a llegar efectivamente lo que yo compré, hasta lleno de historias en las redes de productos que eran enanitos, que eran de plástico y se veían que eran como de aluminio, que eran de buena calidad y eran súper mala calidad. ¿Para qué decir de la ropa? Yo me acuerdo, una pura vez me he comprado ropa así como en los chinos, hace tiempo atrás, y me llegó una talla que era enana, porque los chinos tienen como 3 tallas menos. Ahora vienen con algunos iconos ahí con información que nos dice, elija bien la talla, aquí está la tabla de medida, qué sé yo. Pero esa incertidumbre, hasta que nosotros abrimos el paquete, la tendríamos que abordar. Es decir, ya, si el usuario le preocupa que la camisa, la polera sea del tamaño que realmente está comprando, tendríamos entonces que abordar ese problema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no podemos asegurarnos de que sea la camisa, pero sí podemos ponerle una tabla para que se mida y decirle y recordarle, ponerlo en negrita, en letras negritas y encuadrar, decir, saque la cuenta y si usted está ya L en su país, considere que acá son como 3 tallas menos, así que tiene que ser 3 tallas más, o en vez de poner tallas, poner por medidas, centímetros, por ejemplo, pulgadas, y así aliviamos esa frustración, ese dolor, esa preocupación que tenga el usuario y lo transformamos entonces en un analgésico. Y ahí podría estar nuestra propuesta de valor, es decir, si vendemos desde lejos, nos demoramos un montón de días, pero la camisa le aseguramos que es la talla que usted está comprando. Y ahí puede haber un elemento diferenciador y eso nos va a permitir entonces desarrollar una estrategia donde podamos destacar esos elementos y no otros, porque podríamos estar perdiendo el foco enfocándonos tal vez en un mensaje, lo que mencionaba al comienzo, un mensaje creativo, divertido, pero vacío, que no dice nada, en vez de estar enfocándonos en la innovación y en el valor que tenga nuestra marca o que tenga nuestro producto. Por eso es importante entonces reconocer esa parte. ¿Cómo sé si mi producto es creador de ganancias? ¿Produce resultados que sus clientes esperan o supera las expectativas, por ejemplo? Ahí importa mucho cuando se agrega algún servicio. No sé, compramos una, no sé, lavadora y viene con instalación gratis, por ejemplo. Ahí hay un creador de ganancias. No esperaba que viniera con instalación. O comprar, no sé, el otro día mi hermana se compró una base de estas para poner las tele en la pared y venía con instalación. Podía usarla de aquí hasta el 31 de diciembre, tiene que llamar a la tienda y van a enviar un técnico a que taladre ahí la muralla y le pegue el soporte. Eso es un creador de ganancias, superar las expectativas que tenga el cliente a la hora de interactuar. Pero para que eso sea parte del mensaje, tenemos que saber que lo tenemos, porque si no lo tenemos, no lo podemos inventar o podríamos estar destacando otros atributos que no son diferenciadores, que no son valor y que por lo tanto no nos van a generar una ventaja competitiva a la hora de entregar y hacer la estrategia. Se devolvió todo. Ahí está. Entonces, teniendo eso, se produce nuestro encaje.
Como ejemplo final, fíjense aquí tenemos lo de Coca-Cola, una marca súper conocida. Los clientes tienen amigos, tienen familias, se reúnen, almuerzos dominicales. Ese sería el contexto del escenario. Producto o servicio sería la misma bebida que se pone ahí en la mesa, ahí encaja. Luego en los beneficios hablamos de disponibilidad, varias opciones, formato, sabor. La gente asocia el sabor con la felicidad. Y los dolores dice precio más alto del mercado, exceso de azúcar, por ejemplo. Pero como aliviador de frustraciones o de esos dolores, ya, somos los más caros, pero tenemos diferentes formatos, así que puede elegir un formato más chico y ahí no va a pagar de más. O tener distintas alternativas sin azúcar, por ejemplo, light, diet o lo que sea. Ahí vamos entonces ofreciendo elementos y después tenemos que elegir simplemente cuál es el que vamos a destacar. Bien. ¿Dudas, chicos? Nos queda súper poquito para ir cerrando lo que nos queda hoy día. ¿Cómo vamos hasta aquí? No, yo ninguno. Obvio. Bien, ya. Cuando nosotros tenemos nuestra propuesta, perdón, tenemos nuestro valor declarado, o sea, diagnosticado, encontrado, por ejemplo, definido, establecido, como sea que le llamemos, lo tenemos que comunicar. Y de ahí derivan dos elementos, dos conceptos, que son la proposición, que es la declaración de nuestra propuesta de valor. Es decir, a modo de llamado a la acción. A eso se refiere la proposición, y esto sí está directamente ligado a la estrategia creativa. Fíjense aquí la diferencia. La propuesta de valor es el mensaje que nosotros definimos, establecemos donde somos distintos, pero eso no queda declarado explícitamente en una estrategia comunicacional con el grupo objetivo. En cambio, la proposición sí, la proposición tiene que tomar esa propuesta de valor y la tiene que expresar, la tiene que mostrar de manera creativa y atractiva. Si nosotros no lo hacemos de esa forma, entonces no estamos desarrollando una estrategia creativa, simplemente estamos comunicando valores, beneficios y atributos. Para que sea creativa necesitamos del concepto del diga y día, ese elemento distinto. Y para llegar a eso, nosotros necesitamos reconocer si nuestra propuesta de valor está basada en beneficios emocionales o en beneficios funcionales. Los beneficios emocionales es cómo me hace sentir esa marca o ese producto. O sea, si yo cuando la veo me permite o me hace recordar cosas, si me hace sentir mejor, si efectivamente me hace bien físicamente, si ayuda a las personas, como dice ahí, a sentirse más atractiva. Hay campañas de productos de belleza, sobre todo enfocados a las mujeres, que tienen énfasis en el feel good, que se llama, que es como el que se sientan bien. Por ejemplo, Dove hace muy buenas campañas respecto a eso. Ahí entrega beneficios emocionales y en ningún caso se muestra nunca un jabón o un aceite o lo que sea. Simplemente tiene que ver con que se entrega un mensaje que refuerce la autoestima de la mujer, por ejemplo. Ahí hay un beneficio emocional. En cambio, los beneficios funcionales tienen que ver que cuando yo uso el producto, qué es lo que me permite ganar ese producto. O sea, ahorro tiempo, lo tengo en cualquier lugar o en cualquier momento, o es algo que tiene un uso determinado en una hora determinada. Este producto me permite conectar con otras personas, me permite hacer las cosas con menos esfuerzo, me permite hacer las cosas más rápidas, me permite terminar antes mi trabajo, me permite descansar más, sentirme más descansado. Esos son los beneficios funcionales. Cuando yo uso el producto. Y los beneficios emocionales es como yo, cuando interactúo con el producto o la marca, cómo me hace sentir. Eso a mí me permite entonces poder establecer la proposición, que es ese mensaje más agresivo, que me dice qué tengo que hacer. Ya acá hay algunos ejemplos. El más simplecito, el de Starbucks, dice, la propuesta de valor es que ofrece una experiencia de café premium. Listo, ahí está declarado. Ahí está la propuesta de valor. Pero la proposición dice, este mes disfruta de la promoción, compra uno y llévate el segundo a precio para todos nuestros. O sea, nos invita a hacer algo en particular. El de Amazon dice, en el evento del Prime Day habrá descuentos exclusivos. Ahí hay una invitación súper concreta a algo. La proposición de Netflix, este mes disfruta del estreno de la nueva serie The Crown. Y la propuesta de valor es destacar sus atributos que son generales, no le hablan a nadie, le hablan al aire, pero están declarados ahí. Habla de variedad, habla de entretenimiento, habla de
por ejemplo, el de Netflix, de dar a las personas más control sobre su entretenimiento. Pueden elegir a qué hora quieren ver una película y dónde ver una película. Bueno, ahora ni tanto dónde ver porque cambiaron un poco esa propuesta de valor. Pero la proposición es que se va a estrenar la serie y la tenemos que ver porque si no nos van a llenar de spoilers. Entonces, a eso llegamos sabiendo y desgranando todo este proceso hasta llegar a esta parte donde con esa información declarada de la propuesta de valor ya estamos en condiciones entonces de hacer nuestro plan de estrategia digital, considerando la información que hemos recabado hasta el comienzo. Bien, eso entonces, ¿cómo lo declaramos desde el comienzo? Ahí terminamos. Ahora viene cómo lo armamos. Primero lo tenemos que plantear a modo de objetivo SMART, nuestro objetivo, siempre específico, que lo podamos medir, que sea alcanzable, que sea importante, ya que le importe que sea importante de realizar ese objetivo y que esté determinado por un tiempo. Es decir, la estrategia que yo defina mi objetivo, eso tiene que suceder en un espacio de tiempo determinado para que yo ponga límites a la estructura del planteamiento. Es decir, este plan que yo declaro en el objetivo empieza tal fecha y termina tal fecha. Entonces a mí me permite eso estructurar todo el planteamiento de objetivo. ¿Cómo es una declaración de un objetivo SMART más o menos? Fíjense ahí, mira, tenemos ahí como el que yo les planteaba antes. Yo les decía, objetivo aumentar las ventas. Ya, era muy simple, pero para el ejemplo nos sirvió, creo. Pero en Smart no nos serviría, nos queda corto, porque dice, quiero aumentar las ventas, pero ¿cuánto quiero aumentar las ventas? Tengo que declarar cuánto porque tiene que ser medible. 40%. Tiene que ser alcanzable, dice. Al ser producto de estrella, sí se puede llegar a ese número. Claro, porque yo podría decir quiero aumentar las ventas en un 100% en 24 horas, mm, probablemente no es posible. Así que a eso se refiere el que sea alcanzable. Ayudará a lanzar nuevos productos y ¿cuánto tiempo va a pasar esto? Durante todo un año. Otro ejemplo, incrementar el número de suscriptores. Supongamos que tenemos un streaming o un canal. ¿Cuántos suscriptores? Quiero aumentar de 100 a 500, es decir, quiero aumentar 5 veces la cantidad que tengo. ¿Y esto en cuánto tiempo lo voy a distribuir este trabajo? En un mes. ¿Por qué es importante la distribución del tiempo? Porque, por ejemplo, si yo quiero aumentar de 100 a 500 en un mes, eso yo lo podría dividir en más fases de trabajo, o sea, una planificación mucho más minuciosa. Es decir, por semana, como yo necesito aumentar 400, necesito aumentar 100 por semanas. Y si yo trabajo de lunes a viernes, entonces yo podría decir, entonces necesito 20 suscriptores por día. Eso significa que si yo el lunes no consigo 20 y solo consigo 10, el martes estoy obligado a conseguir 30 porque si no se me empiezan a acumular y me va a ser un indicador de que no estoy consiguiendo el objetivo. Bien, eso nos permite ir ordenando un poco el planteamiento objetivo y que derive en una buena estrategia creativa y que la consigamos porque estamos hablando de persuasión basado en el interés, en la atracción y en el mensaje innovador. Por lo tanto, el planteamiento objetivo se hace súper importante. ¿Cómo se construye un general, por ejemplo? Esto es como una esto no es obligación, pero es como un tip que yo les puedo dar, que es como una forma de poder abordar un planteamiento objetivo. Definimos un objetivo, aumentar, optimizar, crecer, desarrollar. ¿Qué cosa? Aumentar, como habíamos dicho, las ventas, el cómo sería con el recurso, con la estrategia, el mediante qué. Entonces, aumentar en un 20% las ventas mediante una estrategia de marketing de contenido. ¿Para qué? Para consolidar la marca en los buscadores. Por ejemplo. Ahí tenemos una forma de abordar ese planteamiento. Entonces, teniendo eso de esa forma, podemos ir evaluando si nuestro objetivo lo vamos a ir consiguiendo o no lo vamos consiguiendo. Finalmente, vamos a saltar el otro porque no tenía que ver con eso. Cuando nosotros ya tenemos ese planteamiento, tenemos que pensar entonces en la parte creativa, es decir, ya, cómo mi mensaje va a permitir que yo efectivamente entregue un mensaje creativo. O sea, la forma en que yo desarrollo ese mensaje, cómo sé que estoy siendo o desarrollando una estrategia creativa. Al principio yo le había dicho que creativo no significa hacer algo que miramos mirando al techo, se nos ocurre ni nada por el estilo, sino que debe también cumplir con un requisito. ¿Ya? La creatividad siempre va muy de la mano de la innovación. La creatividad en sí son ideas sueltas que pueden ser nuevas o no, pero que no necesariamente son útiles o funcionales. Pero si van acompañadas de innovación, es decir, de un proceso
una planificación correcta, sí pueden llegar a plantear un objetivo. Y ahí viene el concepto de las big ideas, que son estas ideas, llamémosle geniales, por decirlo de alguna forma, para que se entienda bien claro, que tienen la capacidad de efectivamente conectar con las personas, que el público las recuerde, que les llame la atención, y eso es súper importante, que les llame la atención. O sea, cuando nosotros enviamos un mensaje publicitario y no logramos contactar a nadie o alcanzar gente, o en el sentido más estricto del concepto, impactar, cualquiera sea la estrategia que hayamos desarrollado, probablemente no vamos a tener éxito. Entonces necesitamos que esta gran idea sea atractiva para ese público que ya definimos y deberíamos estar más cerca de conseguirlo porque como lo conocemos, como sabemos qué es lo que le interesa, deberíamos construir un mensaje alrededor de esos intereses. Por ejemplo, hablándole en el mismo idioma, no en el idioma del lenguaje, me refiero a los códigos, hablarle de las propias necesidades que tiene y así logramos ese encaje que se produce. Por ejemplo, la propuesta de valor de Tesla es que tiene vehículos eléctricos que respetan el medio ambiente, le interesa mucho eso, pero también, aparte del concepto este de eco-friendly, tiene un tema de estatus. Por lo tanto, el Big Idea de Tesla sería fusionar esa tecnología de punta con el interés en el eco-friendly y manteniendo la atención en el diseño elegante que vaya acorde a las necesidades del estatus que tiene ese público. Es decir, hacemos el encaje entre que a una persona que va a comprar un auto le preocupa, porque va a invertir mucha plata, le preocupa invertir esa plata también en reconocimiento. Y Tesla, por ejemplo, se lo ofrece desde el Big Idea, desde la propuesta de valor en la proposición. Y el otro Big Idea, y con esto ya vamos cerrando, chiquillos, para que no se nos alargue la clase de hoy, el de Airbnb. Airbnb tiene una propuesta donde se le ofrece a los viajeros un lugar donde quedarse a precio, por lo menos antes, bien accesible, con buenos lugares, a medio ambientes cómodos, únicos, y el Big Idea sería entonces conectar a los viajeros que buscan experiencias más allá de solamente una cama. Porque para una cama, alguien que dice, no, me da lo mismo donde yo me aloje mientras tenga techo y una frase encima, estoy bien. En Airbnb se promete dentro de la propuesta de valor que van a haber experiencias. De hecho, si miramos el sitio de Airbnb, tiene una página específicamente de experiencias y no solo de alojamientos. Y muchos alojamientos vienen en su paquete con experiencias de ir a alguna cosa, de algún festival, algún culto de algo, un viaje en alguna parte. Entonces, se encaja, logran coincidir lo que se ofrece como un elemento diferenciador y eso se incluye, se incorpora en la declaración, en la proposición, que sería nuestro Big Idea. ¿Cómo yo hago eso? Entonces, de ahí podríamos obtener los resultados que esperábamos en el planteamiento objetivo, que podría ser, por ejemplo, muy parecido a lo que está en la propuesta de valor, decía, ofrecer a los viajeros la oportunidad de vivir una experiencia como si fueran locales o nativos de algún lugar. Y ahí podríamos desarrollar la estrategia, sería que se alojen y busquen Airbnb, porque Airbnb les ofrece esa solución. Entonces ahí tenemos el concepto de objetivo, estrategia y nuestra táctica, que sería entonces el planteamiento de la propuesta de valor en función de la declaración de las ideas. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, se entendió bien los conceptos, Todo bien. todo bien. Fernanda, ¿todo bien también? Ya. Ustedes tienen una actividad, es para la próxima semana, parece, ¿cierto? No sé si la revisaron, Sí, para el día 9 me parece. el próximo jueves, entonces no vamos a alcanzar. ¿Les tinca si la vemos? ¿Ya? Y con esto vamos cerrando, sí, es bien cortito porque quiero dejar eso bien abordado. Ya, esta es la que tengo yo, ¿cierto? Actividad práctica integradora. Acá ustedes tienen que trabajar sobre un brief, era sí, acá está, del Starbucks. Ya. Aquí a ustedes les ponen el contexto del caso, el escenario. Voy a ir directo a la consigna porque es lo más importante. Aquí en la consigna, a ustedes les dan punto uno, punto 2 y punto 3, les dice lo que deberían hacer. ¿Ya? Esto que está acá, que estoy marcando. Esto es lo que ustedes deben hacer para resolver. No es que tienen que entregar cada una de las cosas que estén acá.
no tienen que responder o enviar las respuestas de estas preguntas, pero estas preguntas los van a ayudar a definir la propuesta de valor. Entonces, dice acá, analizar el perfil de la marca y su público objetivo, y para eso ustedes se pueden apoyar en estas preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de la marca para esta campaña? ¿Cuál campaña? La que se declara arriba, que es la que el desarrollo de este nuevo producto con los sabores de frutos rojos, té verde, manzana y cítrica. Y estamos hablando de Starbucks. ¿Cuáles son las características y el comportamiento del público objetivo? También lo tienen ahí arriba. En el punto 2 dice realizar un análisis de la situación para identificar el contexto en el que se desarrollará la campaña, incluir factores internos y externos. Ahí ustedes, por ejemplo, pueden evaluar, hacer justamente un FODA y entender dónde son fuertes, y como sabemos que los factores externos son la competencia y el mercado, entonces pueden evaluar desde ahí cómo ustedes creen que son fuertes o no en ese ítem. Pero como dije, eso no va en la respuesta final, solamente son antecedentes que van sumando. En el punto 3 ustedes proponen el Big Idea, que es el que terminamos viendo recién. Dice que debe tener un racional, el racional en la justificación, por eso lo marqué ahí. Decir, ¿por qué ustedes lo que están declarando como Big Idea, lo que ustedes creen que es una gran idea, ustedes la tienen que justificar? Eso es el racional, ¿ya? Tienen que explicar de manera bien cortita por qué lo que están declarando ustedes lo definen como una gran idea, que esa idea sea interesante, innovadora, creativa, ¿ya? Dice, podemos pensar y proponer entre una sola o dos opciones de dos ideas. Ahí ustedes ven. Y aquí viene el punto 4, que es el que realmente hace el pedido, porque les piden crear el brief. Yo no me quise meter en el tema del brief porque básicamente era leer lo mismo que tienen ustedes en el material, pero el brief es el documento que responde esas preguntas, y donde ustedes tienen que reunir la información que encontraron en el punto 1, 2 y 3. Es decir, el análisis del perfil de la marca, el análisis de la situación del mercado, interno y externo, y la gran idea. Ese es el punto 1, 2 y 3. Y eso ustedes lo incluyen en el brief. Y en el brief, sí, lo que sí se entrega es el objetivo de la campaña, que tiene que estar en SMART, la proposición, la definición del público objetivo, quién es la competencia de Starbucks y cuál es la big idea que ustedes definieron. Si se fijan acá dice que los 1, 2, 3 no se entregan, sino que son insumos para que ustedes puedan resolver el punto 4. Entonces, el objetivo de la campaña, como ya lo vimos, y tiene que estar en SMART, ya saben, tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y en función del tiempo. O sea, tiene que tener un indicador. Te dicen, inventar, quiero aumentar las ventas, ¿cuánto? En un 20%, ¿en cuánto tiempo? En 3 meses. Ahí ustedes después establecen por qué eso es relevante y por qué también es viable. La proposición, también lo que acabamos de ver, va de la mano de la propuesta de valor, pero es lo que es la invitación. ¿Se acuerdan lo que vimos de Netflix? Suscríbanse o vean la serie, de Amazon, aprovechen el Prime Day, y de Starbucks, de hecho, teníamos incluso un ejemplo de proposición. La definición del público objetivo, intereses, conductas, necesidades, importante, y datos demográficos para que lo podamos ubicar en un contexto. O sea, 18 a 25 años, 30 a 55 años, hombres, mujeres, qué tipo de trabajo tienen. Ahí lo ponen en el contexto y después ustedes agregan ya elementos de comportamiento. ¿Le gustan los cafés premium? ¿Es un conocedor? ¿Es un usuario nuevo? Ahí ustedes lo definen. Y finalmente terminan ya con su parte de su propia cosecha. ¿Cuál sería esa gran idea creativa con la que ustedes pretenden impulsar el desarrollo de esta estrategia y que les permita alcanzar el objetivo de la campaña? Ahí está como en resumido y bien rapidito para no tenerlo aquí tanto rato, chicos. Pero eso es más o menos lo que tienen que hacer. Ahora, si ustedes tienen dudas, ahora es cuando. Súper diferente. ¿No hay dudas entonces, Fernando? Todo ok. Felipe, ¿todo ok entonces? Ya. Voy a dar por asumo que no hay dudas. Bien. Ya chicos, la próxima clase entonces, como yo le decía a Felipe al comienzo, Fernanda se sumó después, la tenemos la próxima semana, inmediatamente. Son 4 clases tiene esta asignatura.
el módulo 2 lo vamos a trabajar desde el próximo jueves. Después, el 16 no tenemos clase. Volvemos después del 23. Entonces, la próxima clase del próximo jueves, el módulo 2 ahí abordamos el contenido nuevo. Bien, eso por mi parte, chicos. Un gusto. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, pues que les vaya súper bien en su evaluación. Gracias, nos vemos. Chao, chao, chicos. Chao, Que estén chao. bien.